Buenas tardes. Me gustaría saber si me pueden escuchar para inmediatamente dar inicio a esta charla. Bien, gracias por la confirmación de la mayoría. Pues darle las buenas tardes, la bienvenida a todos y a todas a este webinar en donde estaremos analizando los cambios que tendremos en la ISO 19011. Es decir, vamos a analizar los cambios contenidos en el Final Draft o FDIS. Vamos a estar teniendo un momento bastante interesante con este tema de la mano de un experto que más adelante les presentaré. Así que les invito a que estén atentos y más adelante vamos a tener una sesión de dudas, de preguntas y respuestas, así que pueden anotar sus preguntas en caso de que tuvieran alguna. Este evento es coordinado por Suprema Qualitas. Nosotros somos una firma de capacitación, consultoría y auditoría con más de 25 años de experiencia en el mercado, transformando el conocimiento en resultados. En nuestra trayectoria hemos impartido más de 1,250 cursos, hemos capacitado más de 18,000 personas y hemos impactado en más de 600 organizaciones. Como parte de nuestro compromiso con la excelencia, desde el año 2012 estamos certificados en la norma ISO 9001. Además de esos espacios en donde tratamos de traer temas de novedad, o sea, estas charlas que impartimos mensualmente, tenemos otros cursos con mayor nivel de especialización, de los cuales a través de nuestros contactos le podemos ampliar más información. Acá se muestran algunos entrenamientos que vamos a estar teniendo próximamente, como de auditor interno integrado, en las normas 9001, 14001 e ISO 45001. También próximamente vamos a tener auditor líder en FCC 22000, que es inocuidad alimentaria. Vamos a tener en abril el curso de preparación de Six Sigma Green Belt. Para los que les interese certificarse a través de la ASQ, el curso está alineado al cuerpo de conocimiento de la ASQ. También tenemos en agenda Auditor Líder ISO 14001 y análisis de modos y efectos de falla para procesos. Estos son algunos. Tenemos muchísimos otros que pues ponemos a la disposición de todos. Más allá de la capacitación, también acompañamos a las organizaciones a convertir el conocimiento en resultados. Nuestro equipo apoya a empresas en el diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de gestión, ayudándolos a mejorar sus procesos, reducir riesgos a través de estándares internacionales, a través de servicios como auditorías internas, acompañamiento para la implementación de normas ISO, desarrollo de planes estratégicos y análisis de datos para la toma de decisiones. Trabajamos con las empresas para transformar la forma en que operan para generar resultados sostenibles en el tiempo. Así que vamos a pasar ahora con el experto, que es el ingeniero Saúl Mendoza, que estará poniendo a nuestra disposición sus conocimientos. Saúl es ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Puebla, es administrador de proyectos de la PMI, es experto en normas de responsabilidad social, auditor líder ISO 9001, registrado en IRCA, asesor y auditor de segunda y tercera parte en diferentes normas, como la 9001, la 14001, 45, 55001, 22000, 27000, 13485, 22301, 37301, 28001, entre otras. Así que los micrófonos son de él, los dejo con ustedes y que disfruten la charla. Recuerden que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchas gracias, Gis. Muchas gracias, Suprema, por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder colaborar con ustedes y poder compartir un poco de lo que hemos visto o de lo que hemos escuchado con relación a, pues, a lo que anda en boga de los sistemas de gestión, porque
digo, para todos aquellos que en determinado momento no nos ubican, no nos conocen, pues estamos inmersos en este mundo de los sistemas de gestión y pues tratamos de mantenernos siempre, ahora sí que a la vanguardia o en el tiempo, con relación al tema de los cambios. Y sí, digo, en efecto, parte de lo que vamos a conversar el día de hoy o de los que vamos a buscar compartirles a ustedes es justamente los cambios que vienen o que se visualizan para la nueva versión de la ISO 19011 en su versión 2026 que prácticamente, como ustedes saben, bueno, y aquí nada más quisiera aclarar algo, porque no sé si ahorita alguno de ustedes fue observador en la presentación que tuvimos con GIS a la hora que hacía ahora sí que la apertura de la plática, mencionábamos la ISO diagonal FDIS 19011-2026. Realmente esto es lo correcto. Pero, ¿qué significa esto? Porque ahorita, y justo por eso quiero hacer la aclaración, porque si se dan cuenta ahorita en la pantalla, tienen una diapositiva en la cual dice ISO diagonal DIS 2011-2025. Entonces puede haber un tema de discrepancia y ustedes digan, oye, ¿cuál es el correcto? Les digo algo, los dos son correctos. ¿Por qué? Porque miren, justamente ahorita, o bueno, más bien en este momento, la norma ISO 19011 va a salir en su versión 2026, pero ahorita ya es un draft final, o es decir, un borrador final. Ya está el documento, prácticamente incluso lo platicaba hace rato con Rafael, también parte del equipo de Suprema Qualitas, en donde justamente platicábamos justo del tema de la disponibilidad de la norma y justo cuando las normas cambian a un borrador final, dejan de estar disponibles en la página de ISO o como parte de los comités de los comités técnicos, ¿no? Entonces, el documento que realmente es sobre el cual vamos a platicar ahorita es sobre el DIS, que es el borrador que se somete para revisión y para en determinado momento votación. Y ya después viene el draft final, que es el que se publica. Es un paso previo a la versión a la versión nueva de la norma, ¿no? Entonces, nada más quería aclararlo un poco por el tema de decir, oye, bueno, a ver, allá estuvo mal o aquí estuvo mal. No, ninguno de los dos está mal, sino los dos son adecuados porque ahorita la norma, repito, nada más para cerrar ese punto, la norma ahorita ya es un borrador final que ya espera publicarse próximamente y el documento que yo les estoy mostrando ahorita, perdón, la presentación que yo estoy mostrándoles ahorita tiene de base el borrador que se utilizó de revisión para poder hablar, para poder presentárselos a ustedes, porque digo, como tal, nuestra plática o la conversación que vamos a tener el día de hoy está relacionado a ese documento, ¿no? El documento realmente que ya fue el documento o el borrador final de votación para poder compartirles a ustedes qué es lo que se espera de la norma 19011, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eh, antes de pasar a otra cosa, quisiera nada más hacer como esta antesala de qué es lo que se visualizó en determinado momento para llegar a esta revisión de la norma. Como ustedes saben, y si no lo saben, aquí lo vamos a escuchar varias veces, las nuevas versiones de las normas prácticamente ya están aquí, ¿no? Entonces, incluso se espera que por ahí de finales de este mes, posiblemente inicios de abril, la nueva versión de la ISO 14001 ya esté disponible y de ahí va a pasar el periodo de transición que vamos a tener que en determinado momento en nuestra organización considerar para poder implementar los cambios que esta norma nos pudiera llegar a tener. Como también la norma ISO 9001 está en ese mismo proceso, pero esta trae una fecha de publicación por ahí de septiembre, octubre de este año y la ISO 45001 que se habla que en algún momento del 2027 se estará publicando, ¿no? Entonces, ¿a qué viene relacionado este tema o por qué lo menciono? Porque justamente estas modificaciones o ajustes o cambios que le están haciendo a las normas, pues justamente son un tema post pandemia, ¿no? Al final del día todavía seguimos como todavía con ese tema de la pandemia. Por eso hablo del tema de la pospandemia, porque realmente sí, la pandemia nos vino a enseñar mucho, ¿no? Realmente, y las normas de alguna manera también se están ajustando, se ajustan a esta enseñanza que nos ha dejado el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, y la otra es el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, estas normas, porque recordarán ustedes bien
que en febrero del 2024 el anexo SL, que es el papá o la mamá o la estructura de todas las normas ISO que hablan de sistemas de gestión, sufrió justamente este adendum en donde metieron justamente el tema de que consideráramos en nuestros sistemas de gestión si el cambio climático, no importando la disciplina que fuera, si fuera calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, seguridad en la cadena de suministro, en la que fuera, nos incluyeron ahí ese adendum porque venía desde el anexo SL y eso provocó que todas las normas de sistemas de gestión en determinado momento lo consideraran. Fue que se enfocó justamente al tema de que viéramos si el cambio climático no era una situación o una condición que en determinado momento pudiera poner en riesgo el alcanzar los resultados esperados de nuestro sistema de gestión, ¿no? No importando, repito, la disciplina en la que estuviéramos. Entonces, eso, sin duda, en el tema de las normas, pues se tuvo que considerar ahora y que es una de las partes de los movimientos o cambios que tienen las normas, porque ahora ya lo incluyen como parte de los propios requisitos. Antes era un adendum, ahora ya es un requisito específico. Y la otra, pues, es el tema del uso de las tecnologías emergentes, ¿no? Sin duda, creo que ustedes nos hemos percatado de esta situación porque a mediados del año pasado, veo por ahí a Juan que tiene la mano levantada. Yo creo que vamos a esperar a lo mejor hacerles la ponencia y abrimos un espacio de preguntas y respuestas para que ahí podamos responder las preguntas que ustedes tuvieran, ¿vale? Para que podamos a lo mejor abordar los temas que tenemos en boga, y al finalizar atendemos todas sus dudas, ¿vale? E inquietudes. Entonces, el tema que estaba comentando este tema de las tecnologías emergentes, porque no es que sea algo nuevo, sino que esto ya viene pasando, y hablaba un poco del tema de la pospandemia porque aun y cuando llega el momento de la pandemia y ya estábamos a lo mejor acostumbrados como al tema en algunas organizaciones, porque no en todas, el uso de tecnologías de la información para el tema de reuniones de trabajo, incluso para temas de auditorías, etcétera, había otras organizaciones que no estaban tan dispuestas a pasar como para ese lado, ¿no? Y sin duda el tema de la pandemia nos obligó a todos a tener que hacer un mayor uso de las tecnologías de la información, porque si no, entonces posiblemente nuestro negocio o nuestra operación pudiera verse afectada. Entonces, repito que no es nuevo porque esto viene pasando desde más allá de la pandemia, ¿no? Que ya organizaciones con este tema de la globalización, pues realmente ya necesitaban esos medios de comunicación. Sin embargo, los sistemas de gestión todavía estaban, y esto es algo natural que pasa. Regularmente las normas están como un poco, no quisiera decir porque no es la palabra correcta, pero sí van un poco de la realidad del mundo, pues van un poquito atrás, ¿no? O sea, realmente van cachando un poco a posteriori las cosas que están sucediendo en el mundo y que poco a poco tratan de irse poniendo como en el día. Y esto es un claro ejemplo de lo que va a pasar con la 19011, porque justamente este tema de las tecnologías de la información, el cómo integrarlas como parte de la operación de tus procesos, el que ahora a lo mejor cuestiones que antes tenías documental de manera física, ahora lo puedas llevar de manera electrónica, etcétera, ¿no? Todo esto que es uno de los grandes cambios que traen estas normas, el tema de la inclusión de la cuestión de las tecnologías emergentes, sin duda el tema de la IA o de la inteligencia artificial, que hoy día también, ahorita incluso ya nos está escuchando, a ver si no al rato me saca o le saca a ustedes algún tema relacionado a la norma 19011 o a sistemas de gestión o auditorías, ¿no? Porque ya nos está escuchando la inteligencia artificial. Sin duda los sistemas de gestión lo van a traer, ¿no? Y esto es justamente, y lo pongo como parte de este antecedente porque ahora, la norma 19011, digo, como ustedes saben, la última versión que tenemos es la versión del 2018. Y fíjense que la norma 19011 ya empezaba desde hace algún tiempo a hablarte de esto. A lo mejor no directamente la norma como tal, porque incluso parte del análisis que hemos hecho a la norma 19011 versión 2018 es que muchos de los conceptos de virtualidad los cambiaron por el tema de lo remoto. Y ahorita voy a explicar una de las grandes diferencias porque también esto no es algo nuevo en el tema de las auditorías. A lo mejor sí para la norma 19011, pero no para aquellos que que nos dedicamos al tema de auditorías. Y ahorita voy a explicar cómo esos tres no son métodos, sino los tres tipos en los cuales podemos llevar a cabo una auditoría, que esto ya lo venimos haciendo desde hace algún tiempo, ¿eh? O sea, realmente no es que porque va a cambiar la norma es que ahora nos tenemos que abocar a esto, no.
pero sí voy a poner un antecedente también fuerte con relación a este tema, ¿no? Llegó el momento en la cuestión de la pandemia en donde ciertas normas o ciertos estándares no permitían, algunos sí, algunos no. Es decir, no permitían el tema de las auditorías virtuales que en ese momento se conocían o también que poco a poco fue cambiando el concepto a auditorías remotas, ¿no? Y me viene a la mente el esquema FSC, hace rato que lo estaban mencionando, porque justamente el esquema pues no permitía o no, no a lo mejor no como tal el esquema, sino en la parte de hacia los organismos de certificación, de alguna manera la auditoría tenía que ser presencial, ¿no? Hablando del tema del alimento y la bebida. Podría ser que para algunos, dependiendo si era un empaque, un envase, etcétera, pudiera a lo mejor haber situaciones en las cuales se pudiera permitir, ¿no? Pero en algunas específicamente o en la categoría orientada al tema de la bebida y el alimento no se permitía. Y esto ha tenido que venir con relación al tema del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto que les vamos a presentar tiene justamente esas consideraciones. Les voy a ser muy sincero y muy claro desde ahorita. La norma 19.011, no, en la versión 2026 no hay un cambio en los principios de auditoría, no hay un cambio trascendental en el tema de la gestión del programa de auditoría, no hay un cambio trascendental en el tema de la realización de las auditorías, ni tampoco hay un cambio trascendental con relación al tema de la competencia y la evaluación de los auditores, porque recordarán que estos cuatro elementos que yo acabo de mencionar ahorita tienen que ver con la cláusula 4, principios de auditoría, la cláusula 5, que tiene que ver con el tema del programa de auditoría, la cláusula 6 que tiene que ver con la realización de la auditoría y la cláusula 7 que tiene que ver con la competencia y la evaluación de los auditores. ¿Por qué? Porque sin duda, al igual que para las otras normas, para los responsables de los sistemas de gestión, ha tenido que venir cambiando como la competencia o parte de las habilidades para poder enfrentarnos a esos nuevos requerimientos, como el tema del cambio climático o el tema de tecnologías emergentes, pues son habilidades o competencias que tenemos que asegurarnos que las personas que van a estar involucradas en el sistema de gestión, pues realmente lo tengamos claro y lo podamos desarrollar de una manera en la que al sistema de gestión le va a agregar valor. Lo mismo pasa con los auditores. Tenemos que asegurarnos que los auditores tengan estas competencias para el uso, sobre todo del tema de las tecnologías de la información, ¿vale? Entonces, bueno, ¿me ayudan pasando a la siguiente, por favor? Uno de los principales cambios que ustedes van a ver en esto, justamente, bueno, y esto es como parte, en esta diapositiva prácticamente es parte de lo que les acabo de comentar, ¿no? Realmente casi toda, bueno, ¿cómo decirlo para no caer en un tema contradictorio? Pero acuérdense que la norma 19.011 e incluso en la nueva versión 2026 es una norma que es una norma de directrices. ¿Qué quiere decir esto? Que no son requisitos, es decir, que no es obligatorio que las organizaciones se apeguen como tal al cumplimiento de la norma 19.011. Sin embargo, las normas ISO en el requisito 9.2 de auditoría interna, de alguna manera nos hace mención a la norma 19.011, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera caer en un tema de pleonasmo, ¿de acuerdo? Pero, pues, al final del día es una relación así. La norma 19.011 sigue manteniendo esa figura de ser una norma de directrices, una norma guía que nos va a dar las pautas para poder nosotros desarrollar nuestras auditorías de primera, de segunda o incluso las auditorías de tercera parte. Las pongo en otros nombres: auditoría de primera parte, auditorías internas; las auditorías de segunda parte, auditoría que hace un cliente a un proveedor con el fin o con la intención de desarrollarlo; y la tercera, que es la auditoría de tercera parte, que es cuando nos sometemos a una auditoría por parte de una organización certificadora y viene y nos audita con el fin de obtener un certificado, ¿no? Entonces, eso sigue siendo lo mismo. Y bueno, eso es parte de lo que quería mencionar ahorita. El principal cambio que viene con relación a lo que vamos a platicar ahorita tiene que ver con la parte de las tecnologías emergentes. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y este sí es uno de los ajustes, bueno, perdónenme, antes de ir a lo
a una norma que se hace de referencia. Porque miren, también en esto lo que le quisimos ponerles es el tiempo que en la página, incluso esto ustedes lo pueden consultar en la página de ISO, pero se estima que la norma 19011 se publique en mayo, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente en 2 meses, ¿no? Entonces, que ya es casi nada. La publicación sería en mayo. ¿Qué se recomienda o qué va a pasar? Pues es que vamos a tener que actualizarnos como auditores aquellos que fungimos o estamos en el rol de auditoría, vamos a tener que actualizarnos con relación al tema justamente de cuáles son las implicaciones que trae 19.011, que repito, no es más allá más que algunos ajustes de forma de forma, no de fondo, porque repito, no cambia trascendentalmente la norma, como pudo haber pasado con la norma 9001 de la versión 2008 a la versión 2015, que ahí sí cambió completamente. En este caso no, las pautas se respetan, simplemente hacen esa apertura en la propia norma del tema de lo cambio climático, perdón, refuerzan también el tema de gestión de riesgos e incluyen como parte el tema de las tecnologías emergentes. ¿De acuerdo? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Por eso les decía que incluso esta imagen que les estamos presentando, pues tiene que ver con la página de ISO, en donde justamente ahorita es el momento en el que se encuentra, que prácticamente, como les decía, ya está en la ronda final y prácticamente en mayo se va a estar publicando. Ahora, entremos un poco en materia. ¿Me ayudan con la siguiente? Ya. En esta diapositiva ustedes van a ver, ahí les pido una disculpa, ahorita me acabo de dar cuenta, tiene un pequeño error ahí donde del lado derecho tiene qué es la ISO diagonal TS y dice 17025, ahí debería de ser 17012, ¿de acuerdo? Miren, y para poder hablar de esto, tengo que, porque incluso del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, ustedes lo encuentran bien, está ahí la ISO TS 17012. Voy a hacer la siguiente analogía con relación a este tema de los tipos de auditorías. Y no me refiero a de primera, segunda, tercera parte. No, me refiero a que hubo un planteamiento que ya venía ocupándose, que incluso estaba planteado en la norma 17021, que esa norma, la 17021, tiene que ver con los organismos de certificación. Es la norma que les establece que deben los organismos de certificación implementar un sistema de gestión de la calidad para el proceso de auditoría de certificación específicamente, ¿no? Entonces, ahí justamente se hablaba, e incluso, no sé, es probable que a lo mejor a algunos de ustedes les haya tocado trabajar cuando esto sucedía, porque antes del 2010, porque esto ha pasado siempre, ¿eh? El proceso de certificación está dividido en dos etapas, la etapa uno, etapa 2. La etapa uno, antes del 2010, regularmente, se hacía en escritorio, es decir, o se hacía de manera virtual. ¿A qué me refiero con este concepto? Porque ahí viene el primero, la auditoría virtual. La auditoría virtual es aquella que se hace o que se realiza, porque hasta el día de hoy sigue siendo se sigue aplicando, es que la auditoría virtual es aquella que se hace haciendo uso de las tecnologías de la información, pero no en tiempo real. El ejemplo que quería darles era justamente el tema de antes del 2010, la etapa uno se realizaba de manera virtual. Es decir, el auditor te mandaba un correo electrónico pidiéndote cierta información para hacer esa primera evaluación del sistema de gestión versus los requisitos o los criterios de la auditoría. Y él te regresaba otro correo electrónico con un reporte en donde te decía los hallazgos que había identificado de eso, pero se hacía en tiempo no real, porque yo podría estar a lo mejor en el hotel hoy en la noche mandando el correo en donde tú tienes que preparar la información y a lo mejor te dice el auditor, tienes 2 días para mandarme la información y tú preparas una carpeta electrónica, a lo mejor un acceso electrónico, escaneas los documentos, los cargas en una carpeta, lo pones en el correo y se lo mandas al auditor. El auditor posiblemente el martes de la siguiente semana se pone a revisar la documentación que le mandaste, hace ese reporte, lo pone en el correo electrónico y te lo manda, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Estamos haciendo uso de la tecnología de la información, pero no en tiempo real, ni con interacción humana, ¿de acuerdo? En tiempo real. Después, y este que es el más socorrido de todos, es el tema de la auditoría presencial. La auditoría presencial es aquella que se hace cuando el auditor se hace presente en tus instalaciones para revisar
la implementación de tu sistema de gestión, tanto la implementación como la mejora de tu sistema de gestión, ¿vale? Y ahí sí, es en tiempo real, es con interacción humana, etcétera. Y la otra es justamente que después de la pandemia, bueno, no después, sino en el periodo de la pandemia, viene el concepto justamente de las auditorías remotas. E incluso esto yo lo he dicho también en temas de capacitación, porque hay capacitaciones virtuales y hay capacitaciones remotas y hay capacitaciones presenciales. Y mi base justamente vino de las guías de auditoría, no de ISO 19011, sino de IAF, del Foro Internacional de Acreditación, en donde de manera expresa salieron a decir que era una auditoría remota. Y la auditoría remota era aquella que se hacía haciendo uso de las tecnologías de la información en tiempo real y con interacción humana. ¿Qué significa esto? Que entonces vamos a poner ese ejemplo, que la auditoría por temas de la pandemia no podía realizarse por cuestiones de riesgo tanto para el auditado como para el auditor, y entonces, pero la auditoría se tenía que realizar, ¿no? Porque también hubo periodos de gracia, vamos a decirlo así, pero llegó el momento en que dijeron, ya no podemos dar más periodo de gracia, la auditoría se tiene que hacer para poder asegurar, porque las reglas de auditoría dicen que una vez al año, etcétera, ¿no? Entonces, hubo permisos, sí, por la pandemia, por los riesgos que teníamos de seguridad y salud, de seguridad y salud, pero ya después se tuvo que empezar a hacer, pero aún así seguía el tema del riesgo, ¿no? Entonces dijeron, ok, auditorías remotas, hazla tú en tu casa o en la oficina, el auditado en su sitio, y entonces pónganse a hacer la auditoría, y en ese entonces, claro, esto conllevó a que los auditores, bueno, no nada más los auditores, sino también los auditados, entendiéramos todo este tema de la digitalización, porque pues tenemos muchos factores que pudieran poner en riesgo el resultado de la auditoría, ¿no? Porque puede ser desde el tema del ancho de banda del Internet, el equipo de cómputo que vas a utilizar para poder exponerle al auditor, el tema de que realmente la persona que vas a auditar tenga la competencia para el uso de la tecnología de la información, el tema... Voy a hablar de un cuarto que no me gustaría hablarlo mucho, pero se tiene que decir el tema de provocar o hacer o tener estas técnicas dilatorias de auditoría. Es que no te escucho, es que no funciona tu micrófono, es que hay mucho ruido alrededor, ay, es que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y de lo mismo pasa con el auditor, porque si el auditor también tenía que tener en determinado momento un ambiente tanto ahora sí que en la parte del hardware como en la parte del software, en el tema de la competencia, en el tema de la interacción con estos equipos de cómputo para poder entender, ver, visualizar, etcétera, ¿no? E incluso en un ejemplo, ya nos pasó o ya me pasó a mí en determinado momento tener un avatar en tiempo real, ¿no? Y no me refiero a algo en temas de Teams o en el tema de otra aplicación. No, no, me refiero a que un humano, una persona, usó unos lentes de realidad virtual con micrófono, perdón, no, con audífonos, en donde él lo que hacía es que teníamos que hacer una visita a un sitio, pero nosotros estábamos en otra instalación y no podíamos hacerlo. Y entonces esa persona tenía, o en ese sitio, tenían estos lentes junto con con el audífono, se los pusieron a esta persona, y entonces el auditor le iba diciendo, a ver, quiero ver esto, quiero ver aquello, quiero no sé qué, etcétera. Y entonces esta persona iba haciendo el recorrido, etcétera, pero el auditor lo estaba viendo en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno. Esta norma, ahorita que acabo de explicar esto del tema de la diferencia de auditoría virtual, auditoría remota y la auditoría presencial, es porque la auditoría presencial es la que ya conocemos todos e incluso es la más socorrida, es la que más ocupamos. El tema de la auditoría virtual, repito, ahorita que en la 19011 ya incluyen este tema de la auditoría remota, es justamente aquí en donde voy a enfocarme un poco más, ¿vale? Porque justo la norma ISO, incluso vean cómo ahí dice TS, que es una Technical Specification, la 17012 es una norma igual guía, es una hermana menor de 19011. Incluso 19011 ya hace referencia a la 17012, ¿de acuerdo? La 17012, ¿qué es? Es la guía para los métodos de auditoría remota, ¿de acuerdo? Entonces, esto que yo acabo de platicar ahorita no es tan grave, ¿no? O sea, pero sí es algo que tenemos que enmarcar, porque repito, anteriormente este tema de la auditoría remota, pues hasta que salieron las guías de auditoría de IAF fue como lo entendimos y lo aplicábamos, ¿no?
Ya después hizo como organización, desarrolló esta norma basándose en esa guía para hablar y establecer específicamente qué se refiere la auditoría remota. Y repito, digo, a grandes rasgos, esto que acabo de comentar de todo el tema del uso de la tecnología es parte de lo que nos habla de la 17012, ¿no? Porque realmente sí es un tema técnico. O sea, este tema de aprender, de tener las competencias necesarias, perdón, para llevar a cabo, incluso, bueno, no iré muy lejos, ¿no? Desde el hecho de que te digan, oye, no vamos a usar Teams, vamos a utilizar Webex, ay, el auditor podría entrar como en ese estrés de decir, oye, pero yo no tengo Webex, no sé cómo funciona, no sé qué, ok. Hay cosas que podemos aprender de manera natural o desarrollar la competencia de manera autodidacta y hay otras que no, que definitivamente vamos a tener que tener algunas cuestiones. E incluso la 17012 te habla hasta de aquel personal de soporte que debería de tener el equipo de auditoría para poder lograr los resultados esperados de la auditoría. Por ejemplo, si en determinado momento hay una cuestión de complejidad con ¿cómo se llama? El Internet o la conectividad eléctrica, etcétera, pues deberíamos de tener personal soporte o gestionar los riesgos asociados a esa situación previo a llevar a cabo la auditoría de manera remota, ¿de acuerdo? Porque imagínense, y perdón porque lo diga de esta manera, pero si de por sí, de manera presencial, regularmente tenemos técnicas dilatorias de auditoría, o bueno, quieren aplicarnos técnicas dilatorias de auditoría, imagínense lo que puede pasar en un tema remoto, ¿de acuerdo? Que puede hacer que nos llevara a esto, ¿no? Entonces, aquí sí quiero hacer esta pauta de hablar de esta norma, la 17012, porque sí es una hermana, repito, de 19011, está publicada desde el 2024 y prácticamente a lo que se enfoca es a lo que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Dale a la siguiente, por favor, si me ayudan. Prácticamente, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Quisiera abocarme un poquito más en el tema de la estructura. ¿Pueden cambiar, Gis, por favor, a la siguiente? Vean, aquí en esta diapositiva lo que por eso les decía que realmente la 17012 es una hermana o hermano de la 19011 es porque tienen la misma estructura. Vean, las primeras tres es alcance, referencias normativas, términos y definiciones. Ahí se habla justo de lo que acabo de comentar ahorita del tema de la definición de la auditoría remota, ¿vale? Esto que les acabo de comentar, palabras más, palabras menos, ahí lo van a encontrar. Pero vean cómo lo demás viene casi muy parecido a la 19011. Te habla de los principios de la auditoría. Claro, todo esto con apellido de remota. La viabilidad y la planificación y la realización de la auditoría remota, la gestión de la información y de la seguridad de los datos, porque, bueno, pues al final del día, acuérdense, y esto no es que sea de esta norma, sino que de por sí en los principios de auditoría de 19011 te hablan del principio de confidencialidad y pues prácticamente ahí se refiere al tema del uso de la información. Entonces, como posiblemente el auditor tenga acceso a lo mejor cuestiones que no otras personas pudieran llegar a tener acceso, porque a veces te mandan el link de la documentación para que tú ingreses y te prepares previo a esto. Aquí se mete mucho en el tema, incluso, bueno, yo estoy como decía Gis hace rato, yo soy de Puebla, en México, y acá en México seguramente también en sus países debe haber algo similar, pero incluso ya el gobierno ha sacado desde hace varios años una ley de protección de datos personales, ¿no? Justamente para prevenir el tema de la no divulgación de datos personales de las personas, específicamente de las personas, pero también de las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso aquí esta norma como que hace este énfasis de la gestión de la información y la seguridad de los datos, ¿vale? Y bueno, vean el punto de lo que les hablaba hace rato, ¿no? El tema de la competencia de los auditores para llevar a cabo auditorías de manera remota, ¿vale? No es solo estar enfrente de la computadora, sino incluso cómo vas a controlar el tiempo, cómo vas a controlar los riesgos asociados, cómo te aseguras de tener los equipos necesarios para llevar a cabo la auditoría. Por ejemplo, yo ahorita tengo 3 equipos conectados para llevar a cabo esta sesión. Por un lado es donde les estoy hablando y ustedes me están viendo. Tengo otro equipo con mis líneas de lo que debo asegurarme de compartir con ustedes y tengo otro en donde me estoy monitoreando, ¿no? Para ver cómo es que estamos viendo la presentación, cómo Saúl se está viendo, etcétera, ¿no?
Y ahí mismo tengo un resumen de las diferentes normas, ¿vale? Denle a la siguiente, por favor. Entonces, me voy a focalizar en esta que les voy a presentar ahora. ¿Me ayudas, Gis, con la siguiente, por favor? Que justamente viene el tema que creo que es en donde debemos focalizarnos, ¿no? Esta comprensión que debemos de tener de la auditoría remota. Vean ahí en el concepto 3, porque esto sí es nuevo en 19011 para la versión 2026, en donde te da la definición del método de auditoría remota, que es más o menos lo que les decía hace rato. Pero quiero que no se vayan con el tema de, es que Saúl lo dijo, no, no, ahí está en la norma, ¿no? Método utilizado para realizar actividades de auditoría en cualquier lugar distinto de la ubicación del auditado. Nota 1. Los métodos de auditoría remota pueden utilizarse en combinación con métodos in sitio para lograr una auditoría completa y eficaz. Ahorita explico eso. Y la nota 2 dice, los métodos de auditoría remota pueden utilizarse en ubicaciones virtuales, es decir, cuando una organización realiza un trabajo o presta un servicio mediante un entorno en línea, lo que permite a las personas ejecutar procesos independientemente de su ubicación física. Resumen. La auditoría remota, lo que nos dice, voy a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy en Monterrey, en México, ¿no? Y hay otro compañero que está haciendo una auditoría. Estamos viendo o revisando temas de responsabilidad social y yo estoy en el corporativo y el otro compañero está en sitio. Entonces, pero el sitio está en Guadalajara. Entonces, yo estoy auditando de manera presencial, ¿sí? Y él está en otra ubicación. Ya nos pasó en la auditoría que yo tuve que auditar a alguien que estaba en el otro sitio porque era parte del plan de auditoría y él tuvo que auditar a alguien que estaba en este sitio, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es que podríamos estar aplicando métodos de auditoría combinados, uno haciendo auditoría en sitio y el otro haciendo auditoría remota, ¿de acuerdo? También te habla, vean cómo ahí en la 318 hace un ajuste en la definición del observador, porque te dice que es la persona que acompaña al equipo auditor, pero que no actúa como auditor ni como experto técnico. Yo nada más ahí es como una acotación de que un observador es alguien que no va a participar en el proceso de auditoría. ¿De acuerdo? Vale. Dale a la siguiente, por favor. ¿Qué ventajas nos da? Porque hacen el planteamiento justamente del tema de incluir las auditorías remotas. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Nos va a dar un tema de reducción de costos, porque sin duda las organizaciones nos permite poder ahorrar en este sentido. También nos da un tema de ahorro de tiempo, mayor flexibilidad, acceso a diferentes ubicaciones, uso de herramientas tecnológicas y gestión de la información y mayor continuidad operativa. Miren, esto va a contribuir al tema de la resiliencia organizacional, ¿no? Al final del día como auditores nos permite poder realizar auditorías más rápido, sin menos traslados, pero también a las organizaciones pues, les ayuda para el tema de la reducción de los costos, ¿de acuerdo? Ahora, algunos de los principales cambios que tienen con relación a la cláusula 5, porque ahorita uno de los mayores cambios, que como les decía hace rato, es esta referencia que hacen a la especificación técnica 17012, ¿de acuerdo? Que la 17012 tiene que ver con el tema de las auditorías remotas. Cómo se enlaza la auditoría remota 19011 y después de ahí vienen algunos de los ajustes, repito, son más de forma que de fondo, ¿de acuerdo? Trae un tema en la 19, perdón, en la 19011 2026 con relación al enfoque al programa de hoy va a hablar de que el programa debe ajustarse al tamaño y a la complejidad de la organización. Esto no es que fuera algo nuevo, o sea, es algo que ya nos piden, pero ahora ya la norma 19011 es más cauta en este sentido porque hay organizaciones que hasta el día de hoy, 2026, todavía les preguntas, ¿cada qué tiempo haces auditoría o cuántas auditorías haces al año? Y te dicen, hago una vez, hago una auditoría al año a todos los procesos. Ok, pero no tomaste en cuenta el estado de importancia de los procesos, el resultado de auditorías. No, ok. Entonces ahora 19011 ya te dice, y el programa de auditoría tiene que adaptarse a esas situaciones. Te habla del tema del contexto del auditado.
que debe considerar los objetivos organizacionales, las cuestiones externas e internas, el cambio climático, el uso de de las tecnologías digitales, el tema de seguridad y confidencialidad de la información, por lo que comentábamos hace rato, ¿no? Incluso parte de lo que estoy presentando ahorita solamente es para confirmarlo, pero ya lo habíamos platicado. El tema de cambio climático te va a incluir la cuestión de las tecnologías y las herramientas digitales, te va a incluir o va a hablar del tema de la seguridad y la confidencialidad y el manejo de múltiples ubicaciones o incluso el tema de la subcontratación, ¿no? Hay ocasiones que las organizaciones también deciden subcontratar el proceso de auditoría interna. Bueno, la norma ahora habla de ese control. Ojo, también otro de los cambios que tiene aquí es el tema que quita el tema tal cual del proveedor y más bien habla del tema de la auditoría a la cadena de suministro. Es decir, recordarán que en 9001, bueno, y en las otras normas también, nada más que a lo mejor no en el mismo requisito, te hablan o te dan la pauta a que tú puedas auditar a tu proveedor o al contratista para asegurarte que realmente los resultados esperados de ese contratista o de ese proveedor realmente a ti vamos a estar ok, ¿no? Y ahí daba la pauta a las autoridades de segunda parte. Ahora te dice, oye, si hay una situación de riesgo dentro de la cadena de suministro de tus proveedores o incluso de tu contratista, pues tú da la pauta y plantea cómo vas a hacer esa auditoría, ¿no? O sea, realmente ahí como que abre la puerta ahora desde 19.011 a poder realizar esa auditoría a ese proveedor o que ahora le llama cadena de suministro. Dale a la siguiente, por favor. Que incluso esto es parte de lo que les estoy mencionando, lo que mencionaba es parte de lo que está ahorita en la diapositiva, que te habla del objetivo del programa de auditoría, ¿no? Incluso te habla de auditorías combinadas y te habla de auditorías conjuntas, pero eso es un poco más orientado hacia las auditorías de tercera parte. Por cuando es una auditoría combinada, es cuando también las conocemos como auditoría integrada, cuando haces una auditoría con más de un esquema o con más de una norma al mismo momento de la auditoría. Y la conjunta es cuando mezclas dos organizaciones haciendo una misma auditoría, ¿de acuerdo? Incluso vean ahí lo que les decía, mete el concepto de cadena de suministro, el tema de la terminología actualizada y te va a hablar también de los indicadores de desempeño, ¿de acuerdo? Denle a la siguiente, por favor. Como parte del programa de auditoría, en el 5.3, te habla de la determinación y la evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Ojo, esto también no es que sea nuevo, sino solamente son algunos ajustes de forma, porque incluso no me dejarán mentir, pero en la cláusula 4, que es la de principios de auditoría, uno de los principios que se adicionó en la versión 2018 justamente fue el enfoque a riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya venían las otras normas. Entonces, las otras normas ya te hablaban que tenías que hacer la identificación de riesgos y oportunidades, y en el principio del enfoque de riesgos, a lo que nos dice a nosotros como auditores es, uno, asegúrate de que la organización haya hecho esa identificación y tratamiento de los riesgos y oportunidades. Dos, gestiona los riesgos presentes durante la auditoría. Y entonces aquí, una de las cosas que nos va a decir la norma es que en el programa de auditoría también tenemos que hacer una consideración o ver que el programa de auditoría también se haga considerando el tema de los riesgos que estén presentes en la organización, ¿no? Para poder hacer esto, ¿vale? Vean lo que dice ahí, los riesgos por falta de disponibilidad para realizar la auditoría, lo que podría llegar a afectar la realización completa de la auditoría. Y lo demás viene, es lo que ya viene de por sí en la norma 19.011, pero ese primer bullet que está es lo que tenemos que llegar a considerar, ¿vale? Denle a la siguiente, por favor. También en el requisito 5.4 te habla de la determinación de los recursos del programa. Te pide o busca que se especifique considerar los costos de viaje dentro de los recursos necesarios para el programa de auditoría. Y esto está más orientado cuando yo les doy este tipo de cursos de auditores, ¿no? Ya sea de internos o líderes, siempre les digo esto, ¿no? Que esto es una de las actividades que hace regularmente nuestro auditor líder, porque nuestro auditor líder hace toda esa gestión para el tema de la logística
de la auditoría. En este punto en específico nos va a hablar del tema de los costos para llevar a cabo la auditoría, porque puede ser que eso provoque un tema de riesgo. Y acuérdense que como parte de los beneficios tiene que ver con la parte de reducción de costos, pues podría llegar a apoyar el tema de que hagamos una auditoría remota, ¿vale? En el 556 y en el 557 te habla de compartir las buenas prácticas de auditoría. Se aclara el uso de evidencia objetiva y los hallazgos de auditoría. Fíjense que en este punto, donde hablamos de la evidencia objetiva y los hallazgos de auditoría, sí te dice ahora, porque recordarán que ni el requisito 9.2 ni el tema de 19.011-2018 te habla de la clasificación o la de la determinación de los criterios para la clasificación de no conformidades. Y realmente te habla, o los conceptos generales son conforme o no conforme, ¿no? Pero regularmente las organizaciones no lo aplicamos tan así. Hacemos una clasificación de si es mayor, si es menor, etcétera, ¿no? Ahora 19.011-2026 te va a decir que si nosotros hemos definido una categorización para las no conformidades, estos criterios tienen que estar establecidos porque es contra lo que vamos a redactar los hallazgos. Repito, no es que no lo hiciéramos, ya lo hacíamos, nada más que la norma como tal no era tan específica en este sentido. ¿De acuerdo? Incorpora considerar la extensión del programa de auditorías e incluye evaluar a las organizaciones de la cadena de suministro. Repito, lo que decía hace rato, el tema de la proveeduría, ¿vale? Denle a la siguiente, por favor. Eh, la mayor parte de esto que estamos presentando ahorita, que tiene que ver con la cláusula 6 y la cláusula 7, prácticamente me voy a focalizar en el 643, pruebas de auditoría mediante técnicas de muestreo, porque fíjense que aquí, aunque regularmente lo hacemos, porque, bueno, o al menos su servidor como auditor, cuando empieza la auditoría, cuando hace la reunión de apertura, siempre les digo, porque esto es vamos a decirlo así, que es una regla que viene marcado en 17021 para las reuniones de apertura. Y ahí te dice que tú tienes que hacer una aclaración de que la auditoría se basa en muestreo. Yo ahí me permito decirles que el muestreo puede hacerse de dos maneras. O el muestreo estadístico, que es el que ya todos conocemos, que es con base en formulación, etcétera, ¿sí? Y que llegamos a una muestra de la población y con base en eso nos dedicamos a hacer la actividad de la auditoría. Pero cuando el tiempo no te da, tienes que utilizar el muestreo basado en juicio, ¿de acuerdo? Entonces, y el muestreo basado en juicio tiene que ver con la competencia del auditor, ¿no? Porque realmente un auditor te va a hacer una auditoría o deberíamos de buscar que el auditor que haga la auditoría realmente tenga las competencias suficientes para poder llevar a cabo esa auditoría, porque es probable que por cuestiones de tiempo no pueda aplicar el muestreo estadístico y entonces va a tener que aplicar el muestreo basado en juicio. Pero el basado en juicio no significa, acuérdense que también hay un principio de auditoría que te habla de que en todo momento de auditoría tenemos que realizar nuestros juicios basado en la evidencia. Entonces, eso de alguna manera es un juicio de razón. Porque no puede ser, yo creo, yo pienso, a mí me gustaría, porque entonces estamos cayendo en juicios de valor y no en juicios razonados. El muestreo basado en juicio tiene que ver con la competencia del auditor en cuestiones técnicas, que tiene que ver con competencias o habilidades duras. ¿De acuerdo? Vale. Eso sí hace esa pequeña aclaración. Lo que les mencionaba hace rato en el 648, que es el tema de la determinación de los criterios para las no conformidades. Eh, Te habla también de un formato informe o el reporte de auditoría. No te da las pautas para decirte el informe tiene que ser A, B, C y D. No, pero sí te dice que en la medida de lo posible se homologue o se estandarice el formato del reporte de auditoría. ¿De acuerdo? Y vean cómo en el 7.2 que ya tiene que ver con la competencia de los auditores. Recordarán que en el 7.2 te habla del comportamiento de los auditores y justo ahí ponen el uso de las tecnologías emergentes para la evaluación y considerar las habilidades del auditor en el manejo de estas tecnologías. E incluso hay una parte en donde te dice
prácticamente, o te da la pauta de que también podrías hacer uso de la IA para el tema de la generación del reporte o del informe de la auditoría, ¿de acuerdo? Pero pues a su vez tienes que asegurarte de que el auditor tiene la competencia para llevar a cabo, ¿vale? Bien, denle a la siguiente, por favor. Viene los anexos. Ahora la norma, la norma va a traer varios, como ya lo trae, pero trae algunos ajustes o incluso algunas inclusiones de algunos anexos. Acuérdense que los anexos siempre van a funcionar como para decirnos como para dónde va algo que a lo mejor en un requisito no puede quedar tan establecido o tan claro, ¿de acuerdo? Denme un segundo. Ay, perdón, me picó la nariz, quería estornudar y no, se nos fue. Les decía, ahí en el anexo 1 prácticamente nos va a hacer referencia a los métodos de auditoría remota y las guías externas para aplicarlos. En el anexo 6 nos habla del muestreo, debe estar justificado por métodos estadísticos y las posibles consecuencias de los riesgos. Denle a la siguiente, por favor. El anexo 12 nos va a hablar del tema de la auditoría a la cadena de suministro, que como les decía es uno de los cambios más extensos, añade un refuerzo importante en la auditoría de segunda parte. Te habla de la visita, el anexo 15 te va a hablar de la visita de la ubicación del auditor, del auditado, perdón. El anexo 16, que era parte de los que les estaba platicando ahorita, es el uso del método de la auditoría remota. Y las consideraciones de seguridad de los datos y la gestión de riesgos y oportunidades adicionales para llevar a cabo esta auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, en general, les puedo compartir que esto, digo, es un resumen, ¿no?, de lo que va a venir. Creo que puedo, derivado de lo que acabamos de platicar ahorita, creo que el cambio más importante que puede llegar a tener 19011 es la vinculación a la norma 17012, que nos habla de auditoría remota, y el hablar ahora ya tal cual en 19011. Cuando te hablaba de auditoría virtual, lo cambiaron por auditoría remota, ¿de acuerdo? Lo demás, realmente, si se dan cuenta, de aquellos que somos auditores, lo demás ya estaba considerado como parte de, porque en el requisito de gestión, digo, en el principio de gestión de riesgos, perdón, el enfoque a riesgos, prácticamente todo el tema del contexto o el tema de riesgos y oportunidades que tenían que hacer en el sistema de gestión, de alguna manera ya estaba considerado. ¿De acuerdo? Vale, no sé si hasta acá, prácticamente con esto terminamos, era lo que les queríamos compartir. Repito, la norma se estima, y de acuerdo a lo que está publicado en la página de ISO, se estima que se publique por ahí de mayo. Específicamente qué día no lo sabemos aún, pero está considerado que se publique el mayo del 2026. ¿De acuerdo? Vale. Muchas gracias a ustedes y por cualquier duda o comentario estamos a la orden. Así es, muchísimas gracias, Saúl. Como le comentábamos al principio, en caso de que alguno tuviera una pregunta, la puede escribir en el chat, o no sé si los participantes tienen acceso al micrófono, que la puedan hacer directamente. Por ejemplo, Cristal tiene una consulta, puedes intentar hacerla por el micrófono, Cristal, o la vas a escribir. Están preguntando si vamos a compartir la grabación y sí, eh, me imagino que están todos en el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo en WhatsApp sobre charlas virtuales. A través de ese chat compartimos el link en donde se encuentra la grabación de la charla. Claro que sí. En cuanto a constancia de participación, no, lamentablemente no otorgamos ninguna, dado que es un evento muy corto. En el caso de tu experiencia, es un comentario o una pregunta, vamos a ver. En el caso de tu experiencia, el uso del manejo de IA debe notificarse al auditado mediante el aviso de confidencialidad
¿O en qué medio se podría soportar la comunicación? Realmente 19.011 no, sí te habla acerca del tema del uso de la IA y la competencia del auditor para el uso de la IA, pero no habla en ese sentido. Pero creo que como una buena práctica de auditoría, sí debería el auditado estar notificado. Y como siempre lo hacemos, ¿no? Porque antes a lo mejor no usábamos la IA, pero a lo mejor utilizábamos una grabadora o a lo mejor pedíamos como ahorita la grabación de la sesión como para poder evaluarla más tarde, etcétera. Yo creo que en esa parte, como una buena práctica de auditoría en el uso de las tecnologías, sí debería estar avisado. No sé si en el convenio de confidencialidad, pero sí debería estar avisado. Ok, veo otra pregunta, perdón, Gis. Dicen que si la 19.011 sigue siendo una guía o ya es obligatoria. No, sigue siendo una guía. Incluso la 17.012 también es una guía solamente, no es algo obligatorio. Bien. Rafael, no sé si pudieras por esta vía compartir el link para que los que quieran, bueno, ya Rafael lo está haciendo, ahí está compartiendo el enlace para los que deciden agregarse en el chat. Otra pregunta, ¿dónde se puede hacer alguna formación sobre buena práctica de auditoría o si existe alguna información en PDF? Ahí Nosotros te la tenemos dejo. un curso, sí, tenemos un curso que tiene que ver con afinar las técnicas de auditoría. El nombre exacto ahora como que no me llega, pero sí tenemos un curso. Si gustas, Starling, puedes escribir tu correo o escribirnos para mandarte la información, pero sí tenemos un entrenamiento relacionado con técnicas de auditoría. Voy a aprovechar y voy a compartir un slide para que vean las próximas charlas que vamos a tener. Como les dije, estamos tratando de tener una por mes. En el mes de abril vamos a tener dos. Tenemos una pendiente que fue la de riesgos que teníamos programada para febrero y por un tema el facilitador no pudo estar disponible. Es posible que esa también quede para abril. O sea que abril vamos a tener un mes muy productivo en cuanto a charlas virtuales. Así que ahí les dejo. Si alguno quiere hacer uso del código QR para registrarse en alguna de ellas, pues lo puede hacer a través de la pantalla. No sé si habrán más preguntas. En caso de que no, pues agradecerle por su tiempo. Nosotros siempre estamos a la disposición de toda nuestra audiencia para hacerles llegar información de vanguardia, información actualizada de la mano de nuestros expertos, en este caso el ingeniero Saúl Mendoza, quien amablemente nos quiso colaborar con este tema. Le estamos muy agradecidos a Saúl, que siempre nos apoya. Y nada, invitarles a todos los que se encuentran conectados a que puedan inscribirse para la siguiente charla a través del código QR. También en el chat compartimos el enlace para ingresar al grupo de WhatsApp en donde compartimos todas las informaciones de las charlas que tenemos programadas. Así que aprovechen también y dense de alta en ese chat para que puedan estar al tanto de todos los eventos que vamos a tener en este sentido. Así que muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de la tarde y nosotros quedamos a su disposición. Gracias, Saúl. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde, cuídense. Bye. Gracias, igual.